8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos, en punto noticias de Radio Pichincha. Para quienes continúan en nuestra señal, les contamos que ya está con nosotros el general en servicio pasivo, Ramiro Mantilla, excomandante general de la Policía Nacional, que se encuentra vía telemática. General Mantilla, buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Guayaquil está como la ciudad número 24 entre las más peligrosas del mundo. Ayer digamos que en este inicio de esta corta semana se conoció el asesinato de 2 policías, las muertes violentas en la zona 8 se han disparado durante el último feriado. Esto como para resumir un poco la situación de violencia por la que atraviesa la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo explicarnos cómo llegamos a este momento tan violento, tan inseguro, y tomando en cuenta las supuestas decisiones y acciones que han emprendido las autoridades para enfrentar esta situación que vemos, obviamente que no dan resultado? ¿Cómo evalúa usted la situación y este nuevo posicionamiento lamentable de la ciudad de Guayaquil? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Sí, es lamentable y preocupante la situación que está sucediendo en Guayaquil y en todo el país. La verdad de que desde hace mucho tiempo se perdió el control del tema del delito y la violencia, porque el delito y la violencia son fenómenos sociales, pero que deben ser controlados con acciones integrales por parte del Estado. Lamentablemente, en nuestro país existe una sola, yo diría, estrategia que ha sido el uso de la fuerza, el uso de policía, de fuerzas armadas y de todo el sistema de seguridad pública que constituye policía, fiscalía, función judicial y rehabilitación social. Pero la verdad es que no se ve una interacción, un trabajo en equipo de todas estas instituciones. Y lo que ha hecho es de que jueces y fiscales, algunos, no todos, eh, eleven el nivel de impunidad que existe en el país para todas estas organizaciones delictivas. O sea, la policía hace su trabajo, fiscalía en ciertos casos acusa, no acusa, el juez se toma del partido del fiscal si acusó o no acusó, da medida sustitutiva, los deja libres, entonces hay una impunidad y lo que ha permitido esto es que crezca estas organizaciones delictivas sumadas a la principal amenaza que tiene la seguridad ciudadana y pública en Ecuador, que es el narcotráfico. Entonces, no existe acciones inmediatas, no existe un plan. Yo siempre lo estoy recalcando, hasta ahora no hay un plan, solo hay acciones post delito, es decir, que se reacciona cuando ya suceden las cosas y así no vamos a ningún lado. Es decir, no hay acciones concretas, definitivas, y más aún, ahora policías están siendo asesinados por su trabajo. Es decir, estamos en una total indefensión que ya ni los policías están a salvo por su trabajo. Es bastante preocupante. General, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Usted ha repetido lo que nos acaba de decir hoy todas las veces que le hemos invitado. Y es tan preocupante el tema que después de 2 años, casi 2 años de gobierno, no exista un plan de seguridad. Esto que parecería una cosa tan sencilla, el general nos está explicando por qué es tan importante que exista, que el gobierno tenga, que nos plantee como país un plan estratégico de seguridad. Casi han pasado 2 años. Yo recuerdo una entrevista, general, usted la debe haber visto como todo el país, en uno de los canales manejados o administrados por el gobierno, en donde el presidente exhibió un cuadernillo y le dijo al periodista, aquí está el plan de seguridad. Después nos dijeron, para implementar ese plan de seguridad se necesitan 5.000 millones. El presidente ha dicho que este año le iban a entregar desde abril, del año pasado, desde abril del año pasado, con Carrillo en el ministerio, que le iban a entregar a la policía 1.200 millones. Después nos enteramos que esos 1.200 millones eran parte del presupuesto anual que requiere la policía. O sea, estamos permanentemente escuchando discursos y manifestaciones de buenas intenciones, pero a la larga ninguna de esas se concreta. Mientras tanto,
vemos los resultados que le planteaba hace un momento Licenia, ¿no? Guayaquil, entre las ciudades, 50 ciudades más violentas, Esmeraldas con una tasa de homicidios que supera creo que las 70 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué hacemos entonces? O sea, ¿qué otra solución puede plantear el gobierno si es que no tienen un plan de seguridad en sus manos? Mire, todo este descalabro eh, viene desde el año 2018, desde el segundo semestre del 2018. En el 2018 la tasa de muertes violentas es 5.9 y hoy creo que cerramos con 24 o 26. Es decir, una subida exponencial nunca antes vista. Hay varias causas. La desinversión en la Policía Nacional y en las instituciones encargadas de la seguridad pública. En el gobierno de Moreno es lamentable cómo a la policía se le restó el presupuesto para que pueda cumplir con su trabajo. Es por eso que la capacidad operativa de la Policía Nacional está bastante reducida. Los vehículos, se pide a los municipios que realmente corran con los gastos de mantenimiento de los vehículos. No hay infraestructura. Las unidades de policía comunitaria, lamentablemente, son lugares casi inhabitables. Entonces, ¿cómo se puede realmente cumplir un trabajo si se espera que la Policía Nacional reaccione a todos estos eventos y que haga frente a las organizaciones delictivas? Aparte de eso, nunca se controló el territorio nacional, que eso también lo vengo repitiendo desde hace muchos años. El Estado no tiene el control del territorio. ¿Qué significa esto? Que la droga entra, una tercera parte de la droga que produce Colombia entra por la frontera norte, recorre todo el territorio hacia el puerto de Guayaquil, hacia Santa Elena, y se va quedando en Quevedo, se va quedando en todo el trayecto. Y eso es la verdad de que no hay una acción concreta de controlar las fronteras para evitar el ingreso de drogas. Mientras no hay presencia del Estado controlando el territorio, quiere decir que ese territorio sí está controlado por grupos irregulares, que pueden operar a sus anchas. Lo están haciendo. ¿Cómo se explica que en Guayaquil, el año anterior me parece que se encontraron 9 toneladas en una vivienda, en una urbanización? Trailers que vienen cargados de droga, camuflados en mercaderías, se encuentran en Guayaquil con muchas toneladas de droga en el centro de la ciudad. O sea, nos catalogaron como la superautopista de la droga. ¿Por qué? Porque estamos en medio de 2 países que producen drogas. Y Ecuador, por la facilidad que presta el territorio, por las costas, los puertos, en donde no existen controles adecuados. Pero ¿a cargo de quién deben estar esos controles, General Mantilla? Porque no se supone que esos controles están a cargo de la propia policía. Fuerzas Armadas tiene que controlar la frontera, pero si no tiene recursos, mire solo un ejemplo, Chile. Chile tiene una gran cantidad de kilómetros de frontera, ¿no? Y es inclusive desértico. Ellos optaron por un dispositivo especial para el control de drogas. Tienen helicópteros, tienen vehículos apropiados para patrullar esa zona, tienen todo un dispositivo con un general al mando de la frontera, en donde él se encarga tienen inteligencia, tienen todo. ¿Por qué no podemos hacerlo acá? Entonces compramos radares, tratamos de controlar la droga cuando está en nuestro país, cuando ya está distribuido en los barrios, en donde se vende en dosis. ¿Por qué no podemos controlar cuando está ingresando con controles integrados? En el tiempo de mi gestión se presentó un proyecto para implementar 28 controles integrados a lo largo de todo el país, para trabajar en equipo con Fuerzas Armadas, con todas las instituciones también encargadas del control, no solo para drogas, armas de fuego, contrabando, es decir, que el Estado tome el control del territorio.
pero lastimosamente hasta hoy no se hace nada, y eso Ujú. es otra falla del gobierno, no escucha a nadie. Entonces, si ellos planifican sus acciones solos y no comunican y no eh, hacen participar al resto de la sociedad, entonces seguirán cometiendo los mismos errores. Ahora, recientemente el gobierno, o hace unos meses el gobierno dispuso el incremento del número de policías en la ciudad de Guayaquil, específicamente para la zona 8, pero también para el resto de la ciudad de Guayaquil. Y en el feriado nada más vimos un robo de película, lo que ocurrió en esta joyería en Kennedy Norte, y hasta ahora no detienen a ninguno de los participantes en el hecho. El gobernador recientemente nombrado ha calificado este hecho como épico, como de película, como un escenario de película. Entonces ahí nos preguntamos, tenemos una policía capacitada, los que están allí no tienen información de inteligencia que pueda prevenir que este tipo de cosas sucedan. O sea, la policía trabaja en tres subsistemas. El sistema preventivo, que es la policía uniformada, con patrulleros, con policías que patrullan las calles, pero eso solo disuade o previene el delito, pero el delito se comete más tarde o temprano, ¿no? Entonces, el otro eje principal es inteligencia, en donde el servicio de inteligencia de la Policía Nacional debe ser fuerte para identificar a todas estas organizaciones delictivas que están actuando. Y el eje investigativo, auxiliar de la Fiscalía, ya que se encarga del postdelito. Pero si no se tiene la tecnología, si no se tienen los implementos para, eh, primero, perseguir a estas organizaciones delictivas. Ujú. Parece que la sala de escuchas todavía no funciona, que eso es muy importante para que se pueda identificar y escuchar a los delincuentes. Eso lo hacen en todos los países del mundo. O sea, escuchar a los delincuentes es lo fundamental y lo que le da a la policía y a fiscalía los elementos de convicción para que puedan ser sentenciados. Entonces, Con equipos que sirven para interceptar comunicaciones, cosas por el estilo. así es. Ya, mire lo que la policía ha regresado y está en años luz atrás, porque todavía se está haciendo vigilancias y seguimientos. Cuando todas las policías del mundo escuchan, les siguen por las cámaras. O Ujú. sea, es algo que el gobierno debe invertir en la policía, invertir en seguridad. Ujú. Pero esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Por lo menos 5 años pasarán si se toman medidas en este momento Ujú. para empezar a desarticular a todas esas organizaciones delictivas. Hay un relato general, hay un relato que está tratando de imponerlo cierto sector político del país con respecto de las incautaciones de droga. Y lo que dicen es, como el gobierno de Lazo es el que más droga ha incautado en la historia, es por eso que los grupos narcotraficantes y delincuenciales y tal quieren desestabilizar al gobierno. ¿Qué tan cierta es esta teoría, esta tesis que están tratando ahora de imponerla como relato? Repiten en todo lado, ¿no? Entrevista a la que van, dicen que el gobierno de Lazo es el que más droga incauta, es el que más éxito tiene en la lucha contra el narcotráfico, entonces por eso quieren desestabilizarlo. El decomiso mayor de drogas significa que existe más droga en el territorio. O sea, eso es directamente proporcional. O sea, la policía encuentra y decomisa más droga porque hay más droga en el territorio. Y la verdad es de que estas organizaciones delictivas luchan entre ellas por el poder, por las rutas, porque entre ellos se roban la droga, Ujú. entre ellos se quitan a los clientes. Lo que hacen estas organizaciones delictuales, de los choneros, los lobos, los chonekiller y todos, dan seguridad a las líneas o a los transportes de droga. Ujú. Entonces, ese es el asunto y que lamentablemente, ¿no? La Policía Nacional hace todo el esfuerzo. Últimamente ustedes son testigos de las capturas de integrantes de estas organizaciones, armas de fuego, explosivos, armas de grueso calibre, pero lamentablemente no existe un apoyo de la función judicial, entendiéndose fiscales y jueces, que la verdad, todas estas organizaciones tienen una estructura jurídica, abogados que los sacan inmediatamente
y es triste decirlo, pero también dinero para comprar conciencias y sacarlos en libertad. O sea, es algo muy complicado. Yo en algún foro recomendé que la verdad que se debe crear una unidad o un grupo interagencial, interinstitucional de fiscales, de jueces y de policías para que investiguen a muchos jueces y fiscales que la verdad están haciendo su agosto de todo este tema. O sea, me queda claro que no significa que mientras más drogas se incaute, es un rotundo éxito, sino más bien es un fracaso, porque mientras más drogas Es se incautan, preocupante, más drogas circula en el territorio. Me queda clarísimo eso. Ahora, preocupante. otra cosa general, que me parece además muy oportuno conversarla con usted. Eh, es verdad, hay muchos canales ilegales, por decirlo de alguna manera, para sacar la droga, ¿no? Marítima, por lo general, los puertos, nosotros tenemos puertos en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, etcétera. Pero también hay otros pasos de droga que no son ilegales y son las aduanas. ¿Qué pasa en las aduanas, General Mantilla? ¿Qué ha pasado históricamente en las aduanas y por qué las aduanas además se han convertido históricamente en ese foco de corrupción? Bueno, mire, el 70% de la droga que sale del país lo hace por el puerto de Guayaquil. Es decir, Desde por hace, las aduanas, no, las o no aduanas no tienen, necesariamente. no, no, Ok, las aduanas están al ingreso. ya. Pero la verdad, se prometió todo un sistema de escáneres, Ujú. ¿no? Para escanear los contenedores y evitar todo este tema de la contaminación de contenedores. Pero hasta ahora no se materializa. Es decir, son ofrecimientos que son buenas ideas, buenas estrategias, pero que no se concretan. Y eso es lo preocupante y sigue creciendo la violencia en Guayaquil principalmente, ¿no? General, de lo que usted, en base a su experiencia como comandante general de la policía, como policía en general, ¿qué información tiene usted sobre esta participación de las mafias, entre ellas, por ejemplo, que ahora está de moda, ¿no? La mafia albanesa. ¿Qué se puede decir al respecto? Escuchábamos hace pocos días a una especialista en materia de seguridad que decía que la presencia de esta mafia es desde hace varios años atrás y que se dedica a contaminar precisamente los contenedores de exportación de banano, en fin, de varios productos, y que también mantiene su economía en base al tráfico de drogas, el tráfico de armas y hasta la trata de personas. ¿Qué se conoce a nivel de la policía en base a su experiencia respecto a eso? Bueno, nosotros claro, desde hace muchos años, 2008, 2010, ya teníamos los primeros casos en los que ciudadanos albaneses estaban ya involucrados en el tema de tráfico de drogas. Entonces, desde, ya le digo, casi 15, 20 años, estos tipos empezaron lamentablemente a operar desde el país, ¿no? Desde acá, por su cercanía con Colombia, ¿no? Y por las facilidades que había para el ingreso de droga. Eso es lo más preocupante. Pero siempre todos estos traficantes, ¿no? Que tienen sus contactos en Europa y son mafias, ¿no? Mafias como la mafia rusa, las triadas chinas, la yakuza japonesa, todas estas organizaciones delictivas transnacionales tienen contactos en diferentes partes del mundo y donde les interesa hacen todo tipo de delitos. Entonces, es lógico que traten de reclutar a gente que tiene poder y control. O sea, ese es el objetivo. Entonces, reclutan a policías, a militares, a jueces, a fiscales y a gente del puerto, ¿no? Por la facilidad para meter la droga y contaminar los contenedores. Entonces, ellos tienen como objetivos a todos estos funcionarios y por eso es importante que exista una política pública, no sé, que algo más allá de solo incrementar policías militares, porque solo con eso no se va a solucionar el problema.
Es necesario, sí, para la capacidad de respuesta en prevención, en ayuda a los ciudadanos cuando alguien llama por la policía. Este año creo que se gradúan como 9.000 policías, que bueno, se va a implementar o se va a completar el personal en las unidades de policía comunitaria, deberán haber nuevos patrulleros, deberá haber equipo de protección para todos estos 9.000 policías nuevos, armamento, es decir, que se vea una policía fortalecida desde su uniforme, desde su actuar, ¿no? Que ya se dejó desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, nuestros policías hoy están atemorizados, como es lógico, como cualquier ciudadano. No son superhéroes, son policías y que lamentablemente las condiciones en las que viven también es preocupante. La mayor parte de los policías viven en los barrios suburbanos, como todos los ciudadanos de clase media y un poco más abajo, ¿no? Entonces, lamentablemente conviven con estas mafias y salen a cumplir su trabajo temerosos que les asalten y les asesinen, eh, como pasó en Esmeraldas, ¿no? Entonces, hay policías que viven en el Guasmo Sur, hay policías que viven en todos estos sectores de Nueva Prosperina. Entonces, es complicado la labor de ellos en este momento, ¿no? Porque si vive ahí donde se hicieron operativos, lamentablemente van a asociar como que el policía dio información y corre peligro hasta inclusive su familia. Indudablemente, como en toda fuerza general, además siempre va a haber de los muy buenos y también de los malos, ¿no? Ha pasado que en los últimos meses o años también se han encontrado casos de policías que han estado involucrados en temas delictivos y sin irnos tan lejos, digamos, aunque pueda resultar un caso aislado, no creo que sea tan así porque en una intervención en la asamblea el general Salinas habló de que dentro de la institución se habían identificado al menos 80 casos de integrantes de la fuerza pública en problemas de violencia intrafamiliar. Me refiero al caso de Cáceres y el asesinato dentro de la escuela de policía de María Belén Bernal. Urge lo que mucha gente denomina una reingeniería o modernización de la policía. ¿De qué manera debería llevarse adelante este proceso? Ya hablar de depuración a estas alturas parecería otro canto de sirena más, pero ¿qué es lo que a su criterio, usted que conoce tan bien la institución desde adentro, qué es lo que se debe hacer con la policía para cambiar esa imagen que se ha venido a menos en los últimos meses? Insisto, como en toda fuerza, como en todo ámbito profesional, hay de los muy buenos, pero también hay de los otros que hacen quedar mal a una institución. ¿Qué es lo que se debe hacer con la policía general? Bueno, iniciar mejorando los procesos de selección y reclutamiento, en donde por la cantidad, ¿no? Imagínense que en un llamado se presentan 30.000 solicitudes y si de eso se va a elegir a 5.000 o 6.000. Entonces los filtros y los exámenes, especialmente los exámenes psicológicos, ya deben cambiarse. Se debe medir, se debe elaborar nuevos perfiles del futuro policía, ¿sí? Tal vez el perfil psicológico eh, o las baterías psicológicas que se toman a los aspirantes deben ser más exigentes para determinar ciertas actitudes que las esconden, porque es natural que quien vaya a una entrevista, ¿no? o rinda un examen para evaluar su situación psicológica mienta. Entonces, empezar por ahí y luego, en cada ascenso, en cada grado, empezar también con controles fuertes, porque, o, o en todo caso, mire que en algunos países como Europa, los policías no son para 30 años de servicio. Entonces tienen, por ejemplo, los policías nuevos tienen contratos por 5 años, en donde en 5 años se evalúa todo su trabajo. Y si a los 5 años la policía ve que este ciudadano no cumplió con las expectativas, se le termina el contrato y sale, ¿no? Entonces, igual a los 10 años, es decir, yo diría cambiar las reglas de juego del tema de vinculación a la Policía Nacional. Que se queden los mejores, que se queden los mejores y que en cada grado
exista una nueva evaluación de su trabajo y también del tema psicológico y de salud mental, que es fundamental. Ujú. Para finalizar, general, yo le quería hacer una pregunta en cuanto a los procedimientos. Cuando un equipo especializado de la policía, por ejemplo, la Policía Antinarcóticos, elabora un informe y para informar sobre ese documento, aunque ha sido archivado, como sea, es solicitado su comparecencia a la Asamblea Nacional, ese oficial que formó parte de esa investigación, ¿debe pedir permiso al ministro del Interior o al comandante general de la policía? ¿O puede voluntariamente acudir a responder las inquietudes que tenga una comisión determinada en la Asamblea Nacional? Solo debe comunicar a su inmediato superior que fue citado por la comisión y acudir. No tiene por qué pedir autorización. O sea, es un requerimiento de una autoridad del Estado, de un poder del Estado, y únicamente lo que hace es comunicar que va a asistir, nada más. Muy bien. Muchísimas gracias, general, siempre por su apertura. Muy amable. Muy gentil, Gracias. general. Como siempre es esclarecedor conversar con usted. Un abrazo.